Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio Mirada Final. Yo soy Santiago Rosario y te invito a suscribirte a este canal de YouTube. Dale me gusta, comparte el contenido y comenta sobre los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Así que también pueden seguirnos en las redes sociales, Santiago Rosario TV, en todas las redes sociales, Notiviral TV y mirada final que estamos compartiendo en diferentes cuentas los cortes del contenido del programa. Así que donde quiera que nos encuentre ahí, pues síguenos y comenta. Miren, ya terminó el proceso electoral, terminó el proceso de las elecciones. El gobierno evidentemente ganó, tenía una proyección a que iban a avasallar a toda la oposición, venían trabajando un discurso, venían trabajando el asunto del mensaje publicitario con esa dirección y posicionándose en la mente de la gente de que no había que buscar más nada, ellos ganaban, incluso llegaron a decir algunos de sus funcionarios de que hasta con un 80% iban a ganar. No sucedió así porque realidades son realidades. Los números que se manejaban eran entre un 48 o un 52 que estaban trabajando el gobierno. Finalmente terminó con un 57 porque los partidos de la oposición hubo una baja en la participación de sus votantes. Y decimos una baja en el sentido proporcional. En el caso del partido Fuerza del Pueblo, que quedó en segundo lugar y liderando las votaciones con más de 1.200.000 votos, pues llevó mucha gente a votar y sin lugar a dudas, con estos números que marca el partido Fuerza del Pueblo, deja claro de que había números para poder lograr una mayoría que pudiera estar compitiendo con el gobierno. Y esos números que el doctor Leonel Fernández con la Fuerza del Pueblo obtuvo, finalmente terminó con un 28%, que era la cifra y el monto que se estaba dando en trabajos, en encuestas que se estaban trabajando internamente, un 28, un 32, y hacia afuera pues también se estaban dando un 33, un 34%, que eran las proyecciones que se tenía en el momento. En el momento se estaba manejando los números de un 28, un 30, 32. Ese era el margen que estaba trabajándose en los últimos meses la candidatura del presidente Leonel Fernández. En el caso del PLD, que se quedó en un tercer nivel por la cantidad de votos, pues fue muy por debajo de los números que se esperaba. Y lo digo muy por debajo porque en las elecciones municipales este partido obtuvo 740.000 votos, más o menos. Y ahora se queda por debajo de los 500.000, apenas unos 400.000 y pico de votos que obtuvo el PLD en estas elecciones presidenciales. Claro, hay varios factores que pudiéramos enumerar que pudieran provocar eso. No es lo mismo las candidaturas municipales a que aquí se iba, el mayor grueso del votante era en lo presidencial. Y entonces parece que parte de los votos del PLD
votaron por el doctor Leonel Fernández y ahí entonces hubo una baja. O sea, lo que significa que en el caso presidencial del PLD hay que hacer una revisión bien fuerte porque fue muy baja la votación. Y esto manda un mensaje a lo que se decía. Decían, no, la Fuerza del Pueblo va a quedar en un tercer lugar porque la estructura del PLD es demasiado grande y fuerte en todo el país y el PLD va a quedar en segundo lugar y la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, va a quedar en un tercer lugar. Pero se estaban olvidando el posicionamiento que tenía en la candidatura de Leonel Fernández, que era muy alto, incluso por encima del partido. Y esto era lo que se venía diciendo y la fortaleza que se venía diciendo. Bueno, y lo otro es, y estoy enumerando las razones del por qué el gobierno ganó en primera vuelta, es que los partidos de la oposición, de los partidos independientes pequeños, vamos a decir, que no son los tres principales, sacaron muy pocos votos. Muy pocos votos. Entonces, esto, uno pensaba que, bueno, que el PRD con Miguel Vargas iba a obtener un poco más de votos. También pensábamos que la candidatura de Roque Espaillá, que vamos a hablar de eso un poco más adelante, también iba a tener un poco más de acogida por lo que se veía y las tendencias que habían en cuanto a lo de su partido, porque viene de ser el candidato del partido de Ramfi Trujillo, que estaba marcando, y eso se veía, aunque muchos no lo decían, pero nosotros que estábamos siempre todos los días viendo numeritos y hablando y comentando de lo que estaba pasando, veíamos los números de Roque Espaillá a nivel presidencial y eso. Y se proyectaba de que ese partido o esa candidatura de Roque Espaillá iba a sacar, óyeme, en algunos casos hasta se podía pronosticar que hasta podía llegar al 5% y convertirse en un partido mayoritario. Hasta en eso, o sea, lo que se veía era eso. O sea, muchos tal vez no lo creían cuando uno lo decía, pero se proyectaba a eso, según lo que uno veía en las redes y en los sondeos. Bien, no sucedió así, se quedó en un 1%, un 1 y pico por ciento, que hasta el momento ha sido el partido, el cuarto candidato que más votos sacó, candidatos. Vamos a ver ahora a nivel de partido y toda la estructura que cómo lo miden para ver en qué posición quedó, si en un cuarto lugar o en un quinto lugar. Pero el partido de Ramfi Trujillo, con su candidato a presidente, Roque Espaillá, obtuvo o fue el cuarto candidato presidencial que más votos sacó. Unos 50,000 y pico de votos. Que son pocos para lo que se esperaba, pero son muchos porque obtuvo una victoria en un primer intento, un partido nuevo y con tantas cosas que le vino encima. Así que el partido de gobierno trabajó para ganar estas elecciones. Desde el principio se veía apabullante. Todo el mensaje publicitario era de que no había nada que buscar la oposición y trabajaron un discurso publicitario que logró intimidar a la oposición y, por supuesto, con los recursos del Estado, que evidentemente es un tema que hay que trabajarlo aparte porque no sé hasta dónde hay que llegar para que esta hemorragia fraudulenta electoral, que no tengo otro nombre que llamarle, se vaya disminuyendo. Yo no creo, o sea, el discurso que el presidente Luis Abinader mantiene es muy alejado de lo que se hace en realidad. Porque de hecho, incluso con las denuncias que se hacen, con evidencia y pruebas,
Ellos dicen que no, que eso no es nada, que el otro lo hacía. O sea, cuando tú ves que una persona ve que se está haciendo la cosa mal y aún así no le importa y lo minimiza, entonces quiere decir que también es una persona no es de confiar. Realmente una persona que se burle del pueblo diciendo que eso no es nada y que minimizan y que dónde están el uso de los recursos del Estado, como dijo Guillermo Moreno y también lo ha dicho el presidente Luis Abinader. O sea, estoy poniendo en contexto algunas cosas, pero es importante que ustedes tomen en cuenta que nosotros aquí en este programa lo que hacemos es un análisis. Nosotros no damos noticias. Nosotros lo que hacemos es comentar lo que pasa, comentar las noticias, comentar los hechos, hacer denuncias y hacer propuestas. Y por supuesto, hacer una mirada de lo que ha pasado y comentar los hechos. Eso que hacemos aquí. No somos un programa de noticias. Las noticias están en los periódicos y en prensa normal. Nosotros aquí comentamos, analizamos y decimos y denunciamos. Entonces, el caso del gobierno con el uso de los recursos del Estado, en el día de las elecciones y antes, candidatos, óyeme, tenemos en las redes están, señores, todas las pruebas. Yo me sorprendo cuando la fiscal del Distrito Nacional, la magistrada Rosalba Ramos, dice que el día de las elecciones como que no ha pasado nada, no han hecho denuncia. Oh, y las denuncias de las ambulancias y las carpas de la Cruz Roja manipulando cédula, que nosotros aquí en este programa lo denunciamos desde que hubo el acuerdo con la Cruz Roja. Dijimos, no, eso por ahí viene un contraataque. O sea, todo eso era un plan. Eso no era fortuito. Entonces, el gobierno trabajó para ganar y ganó. Esa es la verdad. Ahora, en el caso de el caso de la oposición, aunque vimos el esfuerzo que se hizo, porque la verdad es que en el caso de la candidatura del doctor Leonel Fernández se trabajó para ganar también. Pero parece que los demás partidos o algunas candidaturas de ese partido también no querían ganar y se durmieron. En el caso de la Fuerza del Pueblo, muchos candidatos a nivel nacional, llámese candidato a senador, diputados, bajaron la guardia y no trabajaron para ganar en sus demarcaciones. Y incluso todos los partidos necesitan revisarse y todos los partidos necesitan evaluarse después de un proceso electoral. Porque obvio que la militancia hay que reflexionar con ellos y hay que sentarse. Porque la verdad que en este proceso vimos muchas cosas que pudieran notarse la baja participación tanto de los votos del PLD como en los votos de la Fuerza del Pueblo. Pero ahí están los hechos. El gobierno obtiene 29 senadores. En el caso de la Fuerza del Pueblo obtuvo hasta el momento 3. San Juan, Distrito Nacional y La Romana. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana no tuvo senadores. Y bueno, vamos a ver. Ya viene un nuevo periodo. El gobierno se mantiene intacto. Todos los funcionarios siguen normales. Este periodo termina en agosto. Y bueno, ya después del 16 de agosto veremos cómo el presidente Luis Abinader va a comenzar a manejar el nuevo gabinete o si va a permanecer con los mismos funcionarios en ese gobierno. Pero la victoria de Luis Abinader en esta reelección fue bien marcada.
un discurso de conciliación, un discurso amistoso con los candidatos de la oposición. Se nota en su discurso de que está buscando a la oposición para sentarse y analizar, pero eso se ve nada más en discurso. A la hora de la calentura, al final no hacen nada, como se pasaron los 4 años pasados diciendo de que iban al CES para presentar cosas y al final le quieren culparle a la oposición de que no se hizo, pero realmente no, porque la mayoría están ahí. Si lo quisieran hacer, lo pudieran hacer. Así que al final uno ve el discurso del presidente y quiere creer en el discurso del presidente. Porque al final el presidente habla con una forma de querer convencer al pueblo y que el pueblo se quede como tranquilo. Pero en la práctica, en la realidad, es otra cosa totalmente. Y los funcionarios hacen otra cosa totalmente. O sea, todo es un plan para embobelar. Ahora, si la oposición se deja convencer del presidente de jugar el jueguito, de asociarnos y olvidarse de todo lo que pasó, entonces él pierde el país. Ahora, si la oposición juega el verdadero rol de la oposición y de contrarrestar las intenciones de un gobierno que para nada beneficia al pueblo, y los partidos de la oposición se ponen del lado del pueblo y a defender el pueblo de un gobierno que evidentemente no ha resuelto al pueblo y que no ha cumplido con su promesa que le hizo al pueblo, entonces los partidos de la oposición van a conquistar el favor del pueblo. Pero si entonces desde ahora, los días, horas de las elecciones, se dejan convencer de un presidente que lo que quiere es asociarse para que se olvide el uso de los recursos del Estado, que se olvide de todos los problemas que hubo en el pasado y recientemente en estas elecciones, que se olvide de la frontera, que se olvide de los altos precios, que se olviden de la inseguridad ciudadana, que se olviden de tantos ataques que tiene el pueblo dominicano, los problemas con las ayudas sociales, las tarjetas Solidaridad robándosela y el dinero perdiéndosele de los usuarios, el uso de la entrega de bono precipitado, toda la denuncia que hizo Participación Ciudadana que pasó. Si la oposición se deja convencer del presidente y se unen en un tal proyecto de nación que siempre es por ahí, y entonces se olvidan de todas las denuncias que se han hecho con pruebas y videos de todos los usos de los recursos del Estado, y entonces certifican que el gobierno lo hizo bien y que lo va a seguir haciendo así, entonces él pierde el pueblo. Pero si no, si se ponen del lado del pueblo y le hacen la contra a un gobierno que evidentemente usó los recursos del Estado y que ese dinero que se ha usado para poder permanecer en el poder podían ir para resolver los problemas de este país, entonces si se ponen al lado del pueblo, pues gana el pueblo y ganan los partidos de la oposición.